Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Sí, está en ACM, Canal 54. Pues el asunto de que la Guardia Nacional pase a la Sedena ha desatado los comentarios más diversos entre la oposición, por supuesto. Que los constitucionalistas dicen que no se puede. A ver. La separación de poderes está muy clara en el país y las atribuciones también. El presidente de la República sí tiene facultades de emitir decretos. Que lo acepte o no lo acepte la oposición en el país, ese ya es otro asunto. A ver, ¿conoce del tema Lili Telles? ¿Conoce del tema Xóchitl Gálvez? Pues no creo que conozcan mucho del tema. Incluso los llamados constitucionalistas deben saber que la Constitución es movible. De hecho, el Poder Legislativo pues tiene la Cámara de Diputados tiene la propuesta desde hace tiempo, pero no quieren entrarle. ¿Por qué no quieren? Bueno, porque tenía que tener un mando civil. Yo recuerdo, y está bien sencillo, nada más irnos al sexenio pasado, a 2 sexenios atrás, o 3. Había retenes por todos lados, eran militares, eran elementos, ahorita hay en Coahuila retenes de la Policía Estatal, que responden directamente a Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador del estado. ¿Y quién los autorizó? ¿O por qué hay retenes? Son inconstitucionales. No los permite la Constitución y lo hacen, pero con la mano en la cintura. Los municipios tienen otro tipo de autonomía, la soberanía, y el titular del Poder Ejecutivo, por supuesto, que tiene su propia autonomía, facultades y decisiones. Eso es lo que no les gusta. No nos van a militarizar, pues que yo recuerde militarizados cuando estaba Felipe Calderón y con Peña Nieto. No, pues era una realidad. Usted lo vio en su estado, en su ciudad, pero ahora se espanta. Y es que, mire, esta modificación es necesaria para evitar que se convierta en lo que fue la Policía Federal. Policía Federal Preventiva se llamaba la de el señor Genaro, la de Felipe Calderón, incluso con Peña Nieto. Pero como es la cuarta transformación, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, salen a decir, no, esto no es posible. ¿De veras no es posible? ¿Quién se opone? La Constitución. La Constitución es un cuerpo de leyes, y le dejé un video de leyes secundarias, pues así se va a hacer la reforma al INE, lo quieran o no. Pero estamos en la Guardia Nacional. La oposición, por supuesto, rechaza el decreto de AMLO para que Guardia Nacional pase a la Sedena. Pero esa es la oposición y la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque dicen el presidente no tiene la mayoría de votos. No, lo que no tiene son las 2/3 partes. En ambas cámaras tiene la mayoría. Se ha decantado o ha decidido el presidente ir por la Cámara de Diputados donde tiene más cercanía. La Cámara de Senadores tiene un divorcio político desde que Monreal ha decidido estar en contra del presidente, y eso se puede entender. La oposición rechaza decreto de AMLO para que Guardia Nacional pase a la Sedena. Diputados y senadores de oposición, así como presidentes de partido, acusaron a AMLO de violar la Constitución con su propuesta. No, es una modificación a la Constitución, pero lo van a manejar políticamente. Se lo explico porque esto ya está así, en todos los medios de comunicación. Esto sin esperar a que se pueda dar una reforma en el ámbito legislativo, lo de la Guardia Nacional, que pase a la Sedena. El rechazo de la oposición que lo acusó de intentar militarizar al país. Qué rápido se les olvida lo de Peña Nieto, lo de Calderón. A través de su cuenta de Twitter, pues Jesús Zambrano, ahí está el líder del PRD, que es poco menos que nada. Decretar el paso de la Guardia Nacional a la Sedena sin modificar la Constitución huele a golpe de Estado y es un vil atraco a la propia Constitución. Así podría decir que puede reelegirse en el 2024. Miren nada más a dónde van. Militaristas sin escrúpulos. Por su parte, el coordinador del Movimiento Ciudadano del Senado, Clemente Castañeda, que también está en contra, lo que hoy anunció el presidente es una amenaza al orden constitucional, y de eso a un autogolpe de Estado hay solo un paso. El jefe del Estado mexicano pretende pasar por encima del Poder Legislativo para entregar la Guardia Nacional a la Sedena MX, violando la Constitución. No hay manera de enfrentar una crisis de seguridad como la que vimos quebrando con el orden constitucional. El presidente tiene la obligación legal de dar seguridad. La decisión que acaba de anunciar es un síntoma de desesperación ante el fracaso de su estrategia. Jorge Romero del PAN, que por cierto está involucrado en el llamado cártel inmobiliario de la Ciudad de México,
pues dice que el presidente cree que con decretazos puede manejar este país. Olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen y civil, así que se quedará así y así se quedará, puesto que va a poner con un voto para lo contrario. El ejército debe defender nuestra soberanía nacional, no ejercer las funciones de policía, como así lo hizo obviamente con Felipe Calderón, con Peña Nieto y hasta con Vicente Fox. El líder del PRD, Luis Espinosa Cházaro, también lo mismo. Jorge Álvarez Baínez, ¿de cuál partido es? Del Movimiento Ciudadano, sí. Qué sorpresivo lo que anunció el presidente. El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, pues también igual ni modo que vaya a decir otra cosa. Es una institución de carácter civil, sí, pero que puede pasar al carácter militar para evitar que se pueda convertir luego en un problema como el que sabemos de Genaro, el ex superpolicía de el PRIAN, bueno, del PAN, concretamente. Ya con el PRI nada más tuvo acuerdos ahí con Peña Nieto. El artículo 21, sí tiene un carácter civil, es cierto, y sin embargo, pues esta es la oposición que está con todo. Ahí tiene usted a Lilita y es que nos van a militarizar. Ahí en el espacio de Alarraqui están espantadas. ¿Y cómo no se espantaron con Calderón, con Peña Nieto? Con que no solo ni se cumplió aquello de que el mando fuera civil, porque pues se han movido con el ejército como les da la gana, pero ahora quiere que ya la militarización del país. Por eso les digo, lo confirmo, lo repito y lo firmo. Bola de léperos. ¿Qué forma de mandar al carajo a la Constitución? ¿Qué forma de dar el golpe en la mesa autoritario para que la Guardia Nacional ya pase al ejército y que ya todo esto quede militarizado? Eso sí es muy preocupante y hay que hacer un llamado a todos. Usted platíquelo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con el que está en la tienda de abarrotes de la esquina. Es muy peligroso que todo lo de la seguridad quede ya abiertamente con todo el control en los militares. Dios nos libre. Pues miren, esto que hace el presidente lo hace porque obviamente los mexicanos no le dieron el mando absoluto. Si le hubieran otorgado las 2/3 partes de diputados y senadores, pues estaría ya cambiando la Constitución, estaría como el Varguitas de la ley de Herodes, es igualito. No le gusta una ley, rómpase y hacía la nueva. Bueno, como no tiene los votos para cambiar la Constitución, porque hoy la Constitución dice claramente que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil. Como no tiene los votos, porque no los tiene ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, entonces va a sacar un decretazo. Un decretazo te habla cuando no tienes capacidad de diálogo, cuando no quieres escuchar a tus opositores, cuando estás dispuesto a que se hagan, ahora sí que tu voluntad en los bueyes de tu compadre, ¿no? O sea, a fuerzas. Él quiere, a como dé lugar, militarizar al país. Yo tengo un hermano general del ejército. No, o sea, el ejército hay mucha gente de los pueblos. Yo me acuerdo que él me dijo que ahí en el colegio militar daban de comer y por eso se fue para allá. No es que nuestro ejército sea ese ejército del abolengo del siglo XVIII, no. O sea, entiendo, el ejército, hay muchos mexicanos en el ejército, pero el ejército está diseñado para una cosa totalmente distinta, no está diseñado para la seguridad pública. Tan es así que ha fracasado la política de seguridad, porque siguen insistiendo que basta ser militar para resolver el problema. El problema es mucho más de fondo. Se vende como si el ejército no se corrompiera. Bueno, pues el ejército de Luis Echeverría, el ejército de Díaz Ordaz, pues todos lo recordamos. Ese ejército. Ok, y a ver, y el de Felipe Calderón, digo por lo que dicen estos personajes que están en ese lugar de Carlos Alarraqui, que es su espacio de comunicación al 100%, pues ¿para qué ir tan lejos? Con Echeverría, con López Portillo, con otros personajes. Está el ejército manejado por Felipe Calderón en su momento. ¿Y qué pasó? Digo, no vayamos tan lejos. Ahora, no es un decretazo, es un decreto. La oposición hoy en día en el Poder Legislativo
está en moratoria constitucional. Ellos mismos lo anunciaron. No quieren hablar del PAN porque es su partido, pero el PAN empezó todo este desorden y todavía cargamos con todo este desorden, ni siquiera es nuevo. No es un decretazo, es un decreto. Y está en facultades del presidente de la República hacerlo. La oposición dice, no, es que se va a violentar el artículo 21. La Constitución se puede modificar siempre. No se rompe ninguna ley, ni se va a imponer ninguna reforma a la Constitución. La misma Guardia Nacional y lo que es la política, la reforma político-electoral, están a discusión en la Cámara de Diputados. Hay foros de Parlamento abiertos, más ahí están los priaristas, y que dicen que no van. ¿Cómo no? Están invitados, siguen en sus labores. No, lo que no quieren es votar las propuestas del presidente de la República. Cuando hay dos fuerzas en conflicto, la reforma eléctrica, la reforma a la industria eléctrica fue bien clara. Las dos posturas están en la Cámara de Diputados porque la de senadores no se mueve, está en parálisis, es decir, está paralizada políticamente, hablando, porque no se meten a debate, no entran a este tipo de debates que debieran hacerlo porque son parte del poder legislativo. Y cuando los huecos se dan, entonces se llenan. Y más vale estar informados de estos personajes, de para qué ponerlos. No, porque opinan sin conocimiento, solamente para desprestigiar una iniciativa de ley. ¿Qué es lo que pasa cuando se opina a la ligera? Pues deberían darse cuenta que los presidentes de la República siempre, cualquiera que sea su origen, color, sabor, ideología, tiene la facultad de emitir un decreto. No se puede dialogar con quienes están cerrados al diálogo. No se puede dialogar con quienes quieren recuperar un poder que perdieron y que quieren recuperar a la fuerza. O sea, no se puede dialogar con quienes están cerrados. Se puede dialogar con quienes estén dispuestos a buscar mejorar al país. Pero la oposición, pues, ha perdido muchos espacios. Su única capacidad de respuesta es declarar una moratoria legislativa. Bajo esas condiciones, el presidente emite, en el fondo eso es lo que mucho les duele, un decreto, y luego se van los diputados se pueden ir a eso, a las leyes secundarias, y sacar partes de la reforma político-electoral, bajar el recurso para los partidos, bajar el dinero que se les da a los partidos, bajar el presupuesto del INE, bajar el número de plurinominales, bajar el número de recursos que se gastan los consejeros, bajarles el sueldo. Todo eso se puede hacer mediante leyes secundarias. La Guardia Nacional tiene un decreto constitucional, de origen, se formó con un decreto, ¿sí? Con un decreto no, con una iniciativa de reforma. Eran los tiempos en que se podía dialogar entre la oposición y el gobierno. Luego vieron que estaba cerca el 24 y tenían que ir todos juntos para ver si le pueden hacer algo a Morena. Así fue, de hecho. En estas condiciones actuales, pues sería ilógico pensar que el presidente espere que vayan a votar a favor o que siquiera la vayan a tomar en cuenta. Van a decir, no, nos cerramos y punto, no pasa ninguna. Eso es lo que no dice el PAN, el PRD, el PRI, el Movimiento Ciudadano. Pero no dice nada de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Allá se generó todo este problema. Aparte, la Guardia Nacional tiene 110,000 efectivos en el país, tiene destacamentos, tiene instalaciones, tiene lo que se llama logística, y tiene una buena presencia en todo el país. Que quede en manos de mandos militares porque ellos tienen la confianza del pueblo, eso me parece extraordinario. Claro, eso lo puede hacer el presidente mediante decreto, puede hacerlo. Que se debata, que sea debate, bueno, pues ya ahorita está el debate. Si lo acaba de anunciar, ya está en debate, porque en el fondo saben que las leyes secundarias van a moverse. Sí, se va a dar el tiempo, eso es ya cuando entren en funciones el 1 de septiembre, diputadas y diputados, senadoras y senadores. En tanto esto pasa, pues ya el acuerdo está listo, es un decreto, no es un decretazo, es un decreto, porque pues con la oposición no se puede dialogar, están en su macho y está bien, solo que eso los coloca en la mira de la sociedad. ¿A quién cree usted que le hagan caso? ¿O a quién cree usted que le va a ir mejor? Creo que a la oposición no le ha ido bien, por eso chillan así desde sus medios de comunicación, sin con Alarraqui. Y ahí está también Kenia López Rabadán, pero ya, pues, es mucha tortura, ¿verdad? Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.